Bienvenidos a la sección de educación del Centro de Medicina Integral. Mi nombre es Leonardo Arrieta, médico de la Universidad de Cartagena con especialización en medicina alternativa y la Fundación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión vamos a hablar de la salud de la cavidad oral. La cavidad oral está formada básicamente por los labios, en su parte posterior, las encías, los dientes, como piso tiene la lengua, como techo está el paladar duro, el paladar blando y en su parte posterior se encuentra la faringe. Una de las funciones principales de la cavidad oral es iniciar la digestión de los alimentos con el ejercicio de la masticación. Una vez que los alimentos son deglutidos o son tragados en la cavidad oral, pueden quedar restos de los mismos o restos de los alimentos que deben ser retirados de la cavidad oral para evitar que se pudran y que puedan lesionar la cavidad oral, especialmente los dientes y las encías. Por eso es importante realizar un buen cepillado después del consumo de los alimentos, utilizar la cera dental y utilizar el enjuague bucal. Además de ello, es importante tener en cuenta que los mismos alimentos que ingresan a la cavidad oral para iniciar la digestión también pueden influir en la salud de la cavidad oral. Está demostrado que los alimentos ácidos, especialmente las harinas refinadas, los dulces, las carnes, el pescado, los huevos y los quesos curados, por su acción ácida pueden lesionar los tejidos del diente y de las encías, ocasionando o dando origen a las caries dentales. Pero también se ha demostrado que los alimentos alcalinos o los alimentos que son básicos, como por ejemplo las frutas y verduras, las ensaladas, la leche, el queso fresco y las papas, influyen de manera positiva en la salud de la cavidad oral. Por todo esto hay múltiples estudios que se han hecho a nivel mundial, entre los cuales podemos destacar un estudio que se hizo durante la Guerra de Europa, en la cual hubo una reducción de ciertos alimentos como por ejemplo las harinas refinadas, y al estudiar las poblaciones que tuvieron esta restricción alimentaria, se encontró que había una incidencia de caries dental de solamente el 1% y que aquellas personas que tenían caries, cuando se sometieron a la dieta de restricción de alimentos ácidos, mejoraron su estado de salud en la cavidad oral. Por otro lado, hay estudios que han demostrado que la incidencia en lugares en los cuales hay un alto consumo de azúcares refinadas y de alimentos ácidos, como son el centro de Europa, de la carie dental llega hasta un 98%. Por todo esto es bien importante que nosotros entendamos que la alimentación que estamos consumiendo influye de manera determinante en la salud de la cavidad oral. Definamos entonces qué es caries dental. La carie dental es una enfermedad multifactorial en la cual se destruye el tejido del diente y se da una desmineralización ósea como consecuencia de la formación de ácidos por la placa bacteriana. Es importante recalcar que uno de los elementos importantes para que la placa bacteriana pueda producir estos ácidos que terminan en la destrucción del tejido óseo son los restos alimenticios que quedan después que una persona ha comido, si no se realiza una higiene adecuada de la boca. Ahora, es importante tener en cuenta que como consecuencia de esta destrucción ósea, si es lo suficientemente amplia, se pueden producir cavidades en las diferentes piezas dentarias, que finalmente llevan a que el paciente consulte al odontólogo. Es importante que cuando en la consulta odontológica se está haciendo la evaluación del paciente, se haga una evaluación integral que permita hacer recomendaciones a nivel nutricional y que, si es necesario, este paciente sea referido al médico para que haga la evaluación correspondiente que determine qué otras consecuencias está teniendo la destrucción de las piezas dentarias o cómo la destrucción de las piezas dentarias afecta otras partes de su organismo.
Hablemos entonces ahora acerca de la restauración de las piezas dentarias como consecuencia de la carie dental, especialmente aquellas en las cuales se han producido cavidades. Básicamente a nivel mundial se están utilizando dos tipos de materiales para hacer la restauración de las piezas, que son la resina de fotocurado y los complejos de amalgama. Estos últimos, los complejos de amalgama, son los más utilizados a nivel mundial debido a la fácil consecución y a la economía, y son básicamente complejos de mercurio, que es el único metal líquido, combinado con otros metales tales como el zinc, el cobre, la plata y el estaño. De ellos, la combinación más usada es la combinación de mercurio con plata. Estos complejos no son completamente inocuos y pueden producir daños en el organismo. De hecho, la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se deben seguir realizando investigaciones que nos permitan establecer de una manera clara cuáles son los daños que puede producir a largo tiempo la utilización de las calzas de amalgama en los pacientes que reciben restauración con este material. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que por diferentes mecanismos estas calzas de amalgama pueden causar daños en el organismo. En este video mencionaremos 8 formas mediante las cuales estas calzas de amalgama pueden deteriorar la salud del paciente en el cual son colocadas. El primer mecanismo por el cual las calzas de amalgama pueden causar daño al organismo tiene que ver con la estructura de la amalgama. Recordemos que la amalgama está compuesta por mercurio, que es el único metal líquido, en combinación con otros metales como la plata, el estaño, el zinc y el cobre. De todas estas combinaciones, la más utilizada es la combinación de mercurio con plata. Ahora bien, cuando esta combinación de mercurio con el otro metal es colocada en las piezas dentarias con el propósito de hacer la restauración, se expone a todo el ambiente de la boca, y está demostrado que durante la masticación se pueden soltar pequeñas cantidades de metal que se combina con el mercurio. Por otro lado, el medio ácido al cual se expone, ocasionado por los restos de alimentos que quedan en la boca después del proceso masticatorio, y la destrucción que hace la placa bacteriana de estos restos para convertirlos en ácido, pueden ocasionar que se produzca una oxidación del metal pesado y se convierta en un radical libre. Para que usted pueda comprender mejor el daño que está ocurriendo a consecuencia de los radicales libres, hemos ilustrado con una molécula que usted está observando en pantalla, que es una molécula estable que tiene al lado y lado de ella 2 electrones que dan vuelta alrededor de ella. Esta es la fórmula de la molécula estable. Pero cuando ella se expone a cambios químicos o a cambios físicos, como es el caso de estados de acidez, ella puede perder un electrón, lo que se conoce con el nombre de oxidación, y se vuelve en una molécula inestable que se conoce con el nombre de radical libre, la cual puede chocar con otras moléculas y puede chocar también con las membranas celulares, ocasionando daños y ocasionando una reacción en cadena que lleva a daños a todos los niveles. Este es uno de los mecanismos que interviene en el envejecimiento, pero también es uno de los mecanismos que, si se da a nivel de la célula endotelial, es decir, a nivel de las células que están recubriendo los vasos sanguíneos, puede ocasionar daño en la pared de los vasos sanguíneos, que posteriormente se acompaña con la acumulación de colesterol y la acumulación de células sanguíneas tipo leucocitos, que terminan formando una placa de arteriosclerosis. De tal manera que este es un mecanismo de envejecimiento y de destrucción de los vasos sanguíneos. El segundo mecanismo por el cual las calzas de amalgama pueden hacer daño al organismo es mediante el micromercurialismo. ¿En qué consiste esto?
que en el proceso de masticación, cuando los pacientes tienen calzas de amalgama, se sueltan aproximadamente 17 microgramos por día de mercurio que comienzan a circular por todo el organismo. Este mercurio es muy parecido a otro elemento que se llama el selenio y comienza a reemplazarlo en las diferentes reacciones químicas que se dan en el organismo, y de esta manera a largo plazo, aunque son pequeñas cantidades de mercurio que se van eliminando, ocasiona toxicidad en el organismo. La tercera forma en la cual las amalgamas pueden hacer daño al organismo es debido a que el mercurio causa una hipersensibilización y alergias. El mercurio que es soltado en pequeñas cantidades de las calzas de amalgama se distribuye por el organismo y se pega a las proteínas. Pegado a proteínas puede comportarse como una sustancia extraña sobre la cual se monta una respuesta inmune tratando de eliminarla. Debido a que este es un proceso continuo y crónico, en vista de que el organismo no puede eliminar esta sustancia extraña, entonces el organismo cambia su mecanismo a un mecanismo de hipersensibilidad o rechazo. Es decir, comienzan a darse reacciones alérgicas que no solamente involucran los complejos de mercurio con la proteína, sino que también involucran otras sustancias que pueden comportarse como alergenos o que pueden ocasionar una reacción alérgica. De tal manera que un paciente que antes no era alérgico termina convirtiéndose en un paciente alérgico. El cuarto mecanismo por el cual las calzas de amalgama pueden causar daño al organismo es que, debido a los efectos químicos que se producen en la boca y a los efectos físicos que en ella se producen, estas calzas de amalgama pueden cargarse energéticamente y hacer un efecto igual al que se produce en una pila eléctrica, y producen cambios de potenciales que generan energía entre 200 y 600 milivoltios, energía que es superior a la necesaria para despolarizar una célula. Es más, hay algunos pacientes que inclusive han descrito sentir pequeñas corrientes eléctricas en la boca. Esto es algo que podemos comprobar cuando colocamos un equipo de radiestesia en los pacientes que tienen calza. Del lado de la calza, como ustedes lo están viendo en la ilustración, el equipo se abre indicando que hay una carga eléctrica o un campo electromagnético generado en ese lugar. De igual manera, cuando utilizamos el escáner 3D, que es un método diagnóstico que evalúa campos magnéticos, muestra en el lugar donde se encuentran las calzas que hay campos magnéticos que están generando un desbalance en la energía de ese lugar. El quinto mecanismo por el cual las calzas de amalgama le pueden hacer daño al organismo está relacionado con el efecto de pila eléctrica. Dependiendo de dónde esté localizada la amalgama, va a generar en ese lugar un campo magnético, y está demostrado que en la boca existe una representación de todo el organismo. En pantalla tiene usted la arcada dentaria superior, en la cual hemos relacionado cada una de las piezas dentarias con los diferentes órganos del organismo. De tal manera que, por ejemplo, usted observa que en las piezas dentarias superiores, las piezas más posteriores están relacionadas con el intestino delgado y está relacionada con el corazón. Y así sucesivamente, dependiendo dónde esté ocasionando el campo magnético, este campo magnético va a tener efectos sobre los diferentes órganos. En este caso encontramos nosotros pacientes, por ejemplo, que comienzan a sufrir problemas del corazón y estamos tratando de estabilizar su problema cardiovascular, y no podemos hasta el momento en que retiremos el campo magnético que se ha producido en esa pieza dentaria. Y al retirar el campo magnético que se produce en esa pieza dentaria, el organismo comienza a estabilizarse. El sexto mecanismo por el cual las calzas de amalgama le pueden hacer daño al organismo es la producción de radicales libres.
ya expliqué con bastante detalle este asunto de la generación de los radicales libres, que está relacionado con el medio ácido de la boca y con el hecho de que metales se van soltando, es decir, los metales que forman parte de la calza de amalgama, como la plata, como el estaño, como el zinc, como el cobre, al soltarse y producirse un proceso de oxidación, llevan a la formación de radicales libres que finalmente terminan dañando las membranas celulares y terminan chocando con otros metales, ocasionando así también radicales libres. Esto es lo que se conoce con el nombre de una reacción en cadena que finalmente lleva a una destrucción celular. El séptimo mecanismo por el cual las calzas de amalgama pueden hacer daño al organismo está relacionado con el metilmercurio. Es un efecto bastante conocido debido a que el mercurio, cuando se suelta, hay algunas bacterias en la boca que tienen la propiedad de metilarlo, y este metilmercurio se puede unir a las proteínas y se puede unir al material genético y puede ocasionar mutaciones genéticas. Este es un efecto del mercurio bastante conocido debido a que la contaminación de agua y pescados llevó a que en muchos lugares del mundo se producieran mutaciones genéticas por el consumo de estas sustancias. El octavo y último mecanismo que mencionaremos en este video por el cual las calzas de amalgama pueden ocasionar daño al organismo es que cuando se colocan muchas calzas de amalgama y se hace la liberación de mercurio, puede ocasionarse una intoxicación masiva con mercurio. Es decir, se puede ocasionar intoxicación por altas dosis de mercurio. Debemos mencionar que las intoxicaciones por mercurio pueden dar múltiples síntomas que a veces son bastante vagos. Podemos encontrar síntomas a nivel del sistema nervioso, a nivel de las glándulas endocrinas, a nivel de la sangre, a nivel de los riñones. En el caso del sistema nervioso podemos encontrar los trastornos de la memoria, podemos encontrar el cansancio. A nivel del sistema nervioso periférico, el mercurio puede causar desmielinización, la cual causa neuropatías periféricas. El mercurio ha sido relacionado también con esclerosis múltiple. A nivel de las glándulas endocrinas se presentan los desarreglos hormonales. A nivel de la sangre se pueden producir anemias y trastornos en la producción de las células sanguíneas, y a nivel de los riñones puede causar inclusive insuficiencia renal. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que las calzas de amalgama no son completamente inocuas, sino que tienen unos efectos graves a nivel del organismo y que es preferible utilizar las resinas de fotocurado. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales entonces para los pacientes que tienen calzas de amalgamas en la cavidad oral? Lo primero que usted tiene que entender es que las calzas de amalgama son un material tóxico para su organismo que debe ser retirado. Por lo tanto, le sugerimos que visite a su odontólogo y le solicite retirar las calzas de amalgama y reemplazarlas por un material de relleno que no tenga metales pesados y que no tenga material tóxico. Idealmente las resinas de fotocurado. Lo segundo es que usted consuma una dieta adecuada que evite que sus piezas dentarias se sigan dañando o se sigan careando, y que además de eso tenga abundantes antioxidantes, debido a que los metales pesados generan radicales libres y los antioxidantes son sustancias antirradicales libres. Entre estas sustancias antirradicales libres podemos mencionar la vitamina C, la vitamina E, la vitamina del complejo B, el ginseng, la ozonoterapia. Este es un procedimiento que se realiza en medicina alternativa, en la cual se administra una de las formas de oxígeno que ha demostrado que es una de las sustancias más efectivas para barrer radicales libres. Y la otra cosa bien importante es la administración del ETA o etilendiaminotetracético, que es una sustancia que utilizamos en medicina alternativa para hacer quelación, es decir, para retirar metales pesados, pero que también es antirradicales libres. Para que usted pueda entender la importancia que tiene el consumo de antioxidantes o sustancias que son antirradicales libres, en este momento usted está viendo una ilustración en la cual se presenta el antioxidante como un gusanito
que le da electrones al radical libre de tal manera que lo estabiliza y de esta manera evita que siga causando daños a la membrana y que siga generando más reacciones en cadena, es decir, que sigan produciéndose más radicales libres. Lo tercero que usted debe tener en cuenta es que además de retirar el material tóxico que hay en su organismo, además de neutralizar los radicales libres, es bien importante retirar los metales que han causado o que están causando toxicidad en su organismo. Esto solamente se puede hacer mediante un procedimiento que se llama terapia de quelación, en la cual utilizamos una sustancia llamada EPTA o ácido etilendiamino tetraacético. Esta es una sustancia que por su carga negativa puede captar a los metales y atraparlos formando un complejo soluble que por vía sanguínea llega a los riñones y finalmente es eliminado. En la gráfica usted puede observar el EPTA representado por un cangrejo que tiene cargas negativas que atraen a los metales pesados que están representados por cargas positivas y de esta manera los neutraliza formando un complejo soluble que, como dije anteriormente, se elimina por la orina. Ahora, es bien importante que el EPTA no solamente elimina radicales libres de su organismo y elimina los metales pesados, sino que también puede revertir algunos cambios que se han producido como consecuencia de los metales y los radicales libres, como son las placas de arteriosclerosis. Como había explicado anteriormente, los radicales libres, al causar daño en el endotelio vascular, pueden dar origen a la formación de placas de colesterol que pueden obstruir los vasos sanguíneos, y la administración del etilendiamino tetraacético o EPTA al organismo puede barrer o puede disolver esas placas de colesterol de tal manera que el colesterol es eliminado de una forma soluble y no tóxica sin hacer daño en el organismo por vía urinaria. De esta manera nosotros hemos resumido las recomendaciones fundamentales que se deben hacer a los pacientes que tienen calzas de amalgama en su cavidad oral y que por lo tanto se les ha causado toxicidad mediante ellas. Centro de Medicina Integral es una institución diseñada para hacer el manejo integral de pacientes en las áreas biológica o física, en el área social, en el área espiritual, pero también en el área emocional. Si usted está interesado en alguna de las terapéuticas que hemos mencionado en este video, contáctenos. En pantalla aparecen nuestros números en la ciudad de Riohacha, en la ciudad de Arjona Bolívar, en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.